¿Por qué aparece un carcinoma ductal invasivo en la mama derecha, en la axila, en los huesos y nódulos en el pulmón? Sospecha también de cáncer. Lo primero que suele aparecer acá es el miedo, ¿sí? Y desde esta mirada biológica lo primero que tenemos que hacer es salir del miedo y empezar a comprender qué está haciendo nuestro cuerpo, a qué situación nos está adaptando, porque el cuerpo no actúa de forma azarosa, el cuerpo responde biológicamente a lo que la persona está viviendo o a lo que vivió. Entonces, si hablamos de un carcinoma ductal invasivo en la mama derecha, suponiendo que sos diestra, estamos hablando de la pareja, ¿sí? Estamos hablando de un conflicto de separación, una pérdida de contacto. Me arrancaron a alguien del pecho, me quiero separar y no puedo. ¿Sí? Es una angustia afectiva, querer separarme y no poder. Perdí un vínculo importante. La mama y los conductos mamarios tienen un sentido biológico que está relacionado con el contacto, ¿sí? Está controlado por la corteza sensorial, está relacionado con el vínculo, la protección del nido, la mama, el alimento, el sustento, el sostén, ¿sí? Entonces, cuando una mujer vive una separación con muchísimo estrés, el cuerpo entra en una fase adaptativa, y durante esa fase de estrés o durante esa fase activa, muchas veces no hay síntomas. La persona puede sentir desconexión emocional, insomnio, pensamientos obsesivos, hiposensibilidad en la mama, pérdida de memoria a corto plazo, porque, bueno, está en una situación de supervivencia, está en simpaticotonía, está en estado de estrés, de hipervigilancia, ¿sí? Porque está viviendo preocupada, en estado de alerta, y el cuerpo está completamente focalizado en sobrevivir a esa experiencia, a esa situación que me toca vivir. Y mientras eso ocurre, los tejidos biológicamente se tienen que adaptar, los conductos mamarios se van ulcerando microscópicamente con el sentido biológico de ampliar el conducto, que se pueda drenar la leche y que no se congestione la mama, ¿sí? Pero después, cuando se resuelve esa situación, cuando el conflicto cuando la persona encuentra una salida o logra encontrar una resolución, ahí entras en una fase de reparación. Ahí llegan los síntomas, ahí aparece el diagnóstico, cuando la persona ya resolvió, cuando mejor estabas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, se inflama la mama, le agarra, se pone caliente, hay picazón, escozor, comezón, piquetes, pinchazos, hay mucha sensibilidad, la mama se pone roja, se inflama, se pone caliente y muchas veces eso genera, por supuesto, muchísimo miedo porque la persona cree que el cuerpo está haciendo algo mal, cuando en realidad el tejido ya está, digamos, atravesando toda esa fase de reparación biológica, ¿sí? El cuerpo, digamos, está cicatrizando lo que tuvo que ulcerar previamente. Y por eso se inflama, porque toda reparación necesita edema, circulación, sensibilidad. Entonces lo mismo sucede muchas veces con los ganglios linfáticos. En el caso de la axila, por ejemplo, a ver, los ganglios pueden inflamarse por conflictos de desvalorización o puede estar asociado ya a que por estar en la fase de reparación de la mama se están drenando sustancias del mismo proceso reparativo, ¿sí? Y los ganglios, teniendo en cuenta que son estaciones de filtrado y drenaje, se van a inflamar. Entonces la fase reparativa puede aumentar el tamaño de esos ganglios, ¿sí? Hay dolor, inflamación. Y después aparece otra cosa muy importante que es el miedo. Porque cuando una mujer escucha la palabra cáncer, automáticamente entra en shock. Aparece un miedo biológico, un miedo muy profundo, y ahí pueden activarse otros programas. Por ejemplo, empiezan a crecer nódulos en el pulmón, porque desde esta mirada el pulmón responde a un miedo a morir, un miedo a quedarme sin la bocanada de aire, está miedo a asfixiarme. Entonces el cuerpo aumenta simbólicamente la capacidad respiratoria frente a esa amenaza o frente a ese miedo a morir, ¿sí? Y de hecho los nódulos pulmonares sirven para aumentar la función del pulmón. Entonces muchas veces el problema no es solamente el conflicto original, sino el terror posterior que se desencadena con el diagnóstico, ¿sí? Y con respecto a los huesos ocurre algo parecido. Muchas mujeres frente a una enfermedad empiezan a sentirse desvalorizadas,
ya no sirvo, ya no soy apta, mi cuerpo me falló, no voy a poder trabajar más, dejé de ser mujer, dejé de ser atractiva, no puedo sostener a mi familia, mi esposo ya no me mira. Entonces, tenemos que estar en la psique del paciente para comprender todo lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, los huesos, articulaciones, tejido musculoesquelético, osteoarticular, tienen relación biológica con la estructura, el sostén, el soporte, el valor, el rendimiento, el movimiento, el desplazamiento. Y cuando una persona se desvaloriza mucho, eso impacta en todos esos tejidos. Entonces, lo que necesitamos hacer no es entrar en desesperación, ni vivir peleados con el cuerpo, ni empezar a atacarlo o a interrumpir estos procesos de reparación. Lo primero es ordenar acá todo paso por paso, comprender qué conflicto viviste, identificar cuál fue esa separación, ver en qué contexto apareció la desvalorización, entender qué estaba ocurriendo en tu vida antes de que aparezca el síntoma, ¿sí? Antes de que entres en reparación, porque el cuerpo no se equivoca, ¿tá? El cuerpo responde. Y también hay que entender que no podemos vivir aterrados creyendo que nuestro organismo está fallando o está destruyéndonos. El cuerpo sabe cómo reparar, es una máquina que está diseñada para mantenernos con vida. El problema muchas veces es que vivimos constantemente interrumpiendo esos procesos biológicos desde el miedo, desde el estrés, desde el terror. ¿Mm? Y otra cosa fundamental que tenés que entender es que hay que identificar los rieles. ¿Qué son los rieles? Son todos esos estímulos, recuerdos, olores, canciones, sonidos, mensajes, lugares, situaciones que te vuelven a conectar con ese conflicto original que viviste, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, el conflicto ya terminó o ya lo resolviste, pero a la persona sigue reviviéndolo todos los días en su mente, en su percepción, ¿sí? Entonces el cuerpo vuelve a reaccionar, ¿está? Por eso acá el verdadero trabajo también implica trabajar sobre la percepción. ¿Qué significa trabajar sobre tu percepción? Comprender que no reaccionamos solamente a lo que pasa hoy, sino también reaccionamos desde una herida, desde un trauma, desde cómo fuimos programados a lo largo de nuestra vida, ¿está? Porque, a ver, quizás hubo separaciones a lo largo de tu vida que activaron memorias antiguas, ¿sí? Abandonos, separaciones en la infancia, de mamá, de papá, una pérdida afectiva, un rechazo, situaciones donde aprendiste que el perder a alguien o el separarme de algo, de alguien o el contacto o no querer un contacto era algo peligroso, ¿sí? Entonces hoy en día tu biología reacciona desde esa historia acumulada en tu cuerpo, ¿sí? Por eso la enfermedad no es solamente, la enfermedad, mejor dicho, no es un problema, ¿sí? La enfermedad siempre es una oportunidad para tomar conciencia, para darme cuenta de algo, para actualizarme de algo, para transformar una manera vieja de vivir que ya no me sirve. La enfermedad muchas veces viene a mostrarme que hay una versión de mí que ya no puede seguir sosteniéndose en el tiempo. ¿Está? Y quizás necesitas cambiar la forma en que vivís los vínculos, en que vivís el amor, el valor personal, el miedo, el apego, ¿está? Porque, a ver, hay que cambiar la manera en que enfrentás la vida, quizás, porque la vida es movimiento. Y cuando una persona se queda quieta, atrapada durante años en el mismo sufrimiento, eh, o en el mismo miedo, en el mismo personaje, en la misma historia, la biología muchas veces se ve obligada sí o sí a adaptar a esa persona. Entonces el objetivo no es pelear contra el cuerpo, acá el objetivo es comprenderlo, acompañarlo, confiar en nuestro cuerpo, ¿sí? Escuchar qué información trae ese síntoma y empezar a moverte hacia una vida diferente, con más conciencia, más coherencia, menos miedo, ¿está? Porque la enfermedad es un lenguaje, ¿sí? Y es una manifestación de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo interior. Como es afuera, es adentro. Entonces, si yo aprovecho esa oportunidad que me está dando la enfermedad para transformarme